Y ya estamos de regreso en Vía X El Mostrador. Vamos a continuar con la conversación y ahora queremos hablar respecto a la industria de los medios de comunicación en términos generales, particularmente también respecto al rol de la televisión, y para eso saludamos a nuestro próximo invitado. Está aquí junto a nosotros el exdirector ejecutivo de Televisión Nacional y consultor de la productora AGTV, Jaime de Aguirre. Bienvenido, tanto tiempo que no nos veíamos. Sí, pues. Hace mucho tiempo. Sí, pues. Yo sí te he visto aquí. Está muy... Pero verdad, presencial, digo yo. Comencemos, ¿te parece, Federico? Entremos también en materia. Podríamos comenzar conversando respecto... Partamos con la televisión y un poco la mirada de la industria, en la televisión abierta particularmente, y lo que ocurre con los canales... con las pérdidas. Este año nuevamente hemos conocido los balances respecto al segundo trimestre de este año, y aquí hay unas cifras que no dejan de llamarnos la atención. Queremos preguntarte tu mirada respecto a este segundo trimestre que tuvo pérdidas en términos generales por 12.441 millones de pesos, que no deja de ser llamativo porque es 4 veces más grande que lo que ocurrió el año anterior, el 2019 exactamente, que las pérdidas alcanzaron a ser de 3.249 millones. Particularmente Chilevisión este año, el que está registrando más pérdidas, el más afectado, y por lo mismo, Jaime, para conocer un poco ahí cómo funciona la industria, nosotros conversábamos con Federico, nos llama la atención estas pérdidas que terminan siendo permanentes en la mayoría de los canales. ¿A qué se debe? Sí, ¿a qué responde? Claro, ¿cómo se sustentan finalmente? Teniendo pérdida muchos años, y en otros países los canales abiertos o de libre recepción no tienen pérdida. Entonces, ¿qué pasa aquí en la industria en Chile? Sí, bueno, en primer lugar, este es un mercado pequeño. Uno no la puede comparar ni con España, ni que se suele hacer, ¿no? Ni con España, ni con Italia, ni con Estados Unidos, ni con Argentina. Esos son mercados más pequeños. En segundo lugar, estamos viviendo una crisis que afecta a toda la industria de las comunicaciones, para qué decir el periodismo escrito, etcétera. Con la irrupción globalmente. De Internet. Esto no es un tema de solo Chile, no es un tema de que aquí somos más tontos que en otras partes o no, pero esta es una crisis global que corresponde, a mi juicio, todas estas son opiniones por si acaso, no pretenden la verdad, pero corresponde a dos cosas. Uno, a un avance tecnológico y social sorprendente. Aquí en muy pocos años crecieron, explotaron los medios de comunicación pequeños de diversos índoles, plataformas, etcétera. O sea, la tecnología no solo explotó intrínsecamente, en el sentido de que la tecnología permite muchas cosas, sino que además se abarató, lo que hizo posible el acceso a estos medios a mucha gente. Eso por una parte. Y en segundo lugar, y esto sí que es una opinión, porque lo otro es más objetivo, esto sí que es una opinión, yo creo que el centro del tema no está en lo que habitualmente se cree que está, es decir, los costos, lo que pasa, que se le paga mucho a no sé qué, no sé cuánto. La televisión, y ahora voy a hablar de Chile, la televisión en Chile ha aprendido a controlar sus costos de manera muy eficiente. Han cambiado los dueños y todos se saben de memoria el manual de cómo recortar costos, ¿o no? Bueno, eso es una cosa que más o menos se sabe. Pero lo que no han externalizado lo que por ejemplo, es bastante perverso, puede llegar a ser bastante perverso como modelo. Sí, si no tienes mercado afuera y externalizas, es perverso. Si logras generar un mercado afuera que te permita regular precios, es medio técnico y latero, pero bueno. Pero lo que quiero decir es que los costos, el asunto de la finanza, del balance para que salga en azul, por la vía de los costos, por la vía de recortar, en fin, más o menos se ha disciplinado bastante bien la televisión en Chile. Lo que no se ha metido, a mi justo, mano, y que es el centro del problema, es la capacidad de generar ingresos. Es decir, no solo a través de los contenidos, si todos tratan de hacer su mejor esfuerzo en tener buenos contenidos, golpear periodísticamente, estar donde está la gente, etcétera, etcétera. De hecho, en la última crisis acoplada entre octubre y pandemia, la televisión abierta ha tenido unos ratings bastante sorprendentes. Tuvo que reinventarse, de hecho. Pero lo que tú quieras, eso lo ha hecho siempre. De los concursos ha pasado a los shows estelares, de los shows estelares ha pasado a las telenovelas, se reinventa en general.
A mi juicio, el principal tema, ¿Sí? el cual hay que ponerse mucho más creativo que hasta ahora, es el tema que se le llama el tema comercial, es decir, las ventas. Y eso es más La que nada capacidad de concepto de publicidad. valorizar lo que se hace. Eso, estamos en una crisis, no quiero aventurar, porque yo estoy fuera de la televisión hace como un año y tanto, pero nos hemos mantenido en un esquema muy ochentero, noventero, con algunas ¿En qué mejoras. sentido? En el sentido que igual vendemos como si no hubiera pasado nada en el mundo. Y han pasado muchas cosas. En segundo lugar, en este mismo aspecto creo que hemos sido, porque yo también soy responsable, como todos, un poco lento en la capacidad de montarnos en esta nueva manera de hacer comunicación, esta nueva tecnología, las plataformas nuevas, en fin, todo el tema digital, etcétera. Entonces creo que hay mucha reflexión que hacer y somos una industria bastante inconsciente. Nos autodepredamos entre los canales de una manera muy increíble, en lugar de buscar las soluciones un poquitito fuera. Lo último, tiempo. Uno no hace un buen asado molido en 10 minutos. Se necesita calentar el horno, se necesitan muchas cosas, pero ya que estoy lateando mucho. Pero Jaime, hay varios temas que pescar de lo que tú dices, ¿cierto? Sí, son... A mí me gustaría partir disectando el animal, ya que diste el ejemplo del asado. Dale. En el sentido de la desesperación en ocasiones por apurar los procesos y generar recursos, haciendo una televisión que la gente en realidad o no quiere o le genera en algún momento agresividad, que no se da cuenta de inmediato, pero en algún momento genera distanciamiento por agresividad. Y se vio el 18 de octubre. No como Twitter, dices tú. Pero es que Twitter es un medio especialmente agresivo y es como un basural, ¿no? Como el baño al colegio. Lugar de descarga, exacto. Pero la televisión se vio el 18 de octubre cuando estaba preocupada de la farándula y de no sé cuántas cosas más, y Chile estaba completamente en llamas, por decirlo casi literalmente, incluso la gente se volcó contra los canales muy violentamente, muy explícitamente, por desconexión. Pero ¿por qué estaban haciendo farándula y otro tipo de contenido mucho rojo, mucha crónica roja, mucho muerto, mucho acuchillado, cuando Chile estaba teniendo un proceso de despertar social notable? ¿Por qué pasa eso? Porque eso es mucho más que la necesidad de generar recursos. Algo hay ahí que no suena bien, ¿no? No, sí, yo creo que algo de lo que tú dices hay. No es completamente así. Yo creo que la televisión en el estallido de octubre estuvo bastante metido adentro. Yo sé cómo los periodistas se metieron en la mitad del tema, estuvieron en el cuento, y no necesariamente condenando, tratando de hacer alguna diferencia. Y como todos, políticos, empresarios, pueblo de a pie, etcétera, tratando de explicarse el fenómeno. Si tú revisas la televisión, yo defendiendo la televisión, y hace rato que no estoy, pero en fin, si tú revisas la televisión abierta, y probablemente este mismo canal, las de cable, y alguna de la gente que está ligada con la actualidad y con la sociedad, ha habido un esfuerzo muy tremendo. Los matinales efectivamente siguen, pero están con una pauta completamente distinta. Ahora están a punta de alcalde. Entre otras cosas, ¿no? Hay alcaldes, hay diputados, hay paneles, lo que hacen en Chilevisión, otro programa. Lo que hacen en Chilevisión en la mañana, es otro programa. Y se ha ido adaptando, sí. Pero también hay una responsabilidad de los canales de haberse dejado confundir o con las élites. Sí. O haberse dejado construir, o haber asumido que son parte de la institución de élite. De hecho, y entonces a los canales los critican igual como critican a la iglesia, a los carabineros, claro, al Congreso, a todos los canales. Que se veían, sobre todo también la manifestación el 18 de octubre en adelante, por lo menos era que los medios de comunicación, particularmente la televisión abierta, había sido una caja de resonancia de una serie de mensajes de la autoridad, del gobierno de turno, y que por lo mismo se había alejado quizás de ese rol social. Mensajes equivocados y tergiversados
tergiversando lo que estaba ocurriendo. Exactamente, y desconectado, y por eso generaba esa desafección Algunos más que otros, entre el puede proceso ser, social que estábamos viviendo. O sea, en el Puede fondo, con dos realidades distintas. Puede ser, pero algunos más que otros. O sea, Algunos que más que uno otros. le parece que todo es el mismo O sea, tutti ¿pagaron justo frutti. por pecadores ahí? Yo creo que sí, yo creo que hay programas que hicieron un esfuerzo, no nos vamos a abanderar con nadie, pero hay programas que hicieron mejores esfuerzos que otros en tratar de representar sinceramente, profesionalmente, lo que estaba ocurriendo. Que es lo del estallido de octubre, a pesar de que hoy día es como la franja del no, esto todo el mundo sabía, y hay gente, pero montones de gente que tenía el análisis hecho y que no sé, se le quedaron los papeles en la casa, no sé cómo, pero yo creo que el estallido en sus dimensiones tomó de sorpresa a todo el mundo. De partida la policía actuó como si estuviera en una manifestación en la calle Macul porque querían rebajar las cuotas. No sé, nadie se dio cuenta de la dimensión del estallido. Ya, pero en el fondo, Jaime, la Y televisión... creo que la televisión, perdón, Sí. creo que la televisión pecó algo de eso también, probablemente, y se demoró en entender un poco que esto era lo que era. Los medios de comunicación, no solo la televisión, en general los medios de comunicación tenemos un desafío, ¿no? Que es informar, mantener a la opinión pública conectada con la realidad, etcétera, etcétera. ¿No será que la televisión estaba muy divorciada? Te lo digo porque me gustaría preguntarte, tú fuiste director ejecutivo de televisión, fuiste director de programación de Televisión Nacional muchos años, fuiste director ejecutivo de Chilevisión muchos años, fuiste director ejecutivo de Televisión Nacional después de nuevo. Pasaste por el 13 al final también unos meses, eso fue más corto. Pero a ti se te denominó, y me acuerdo patente, no sé qué medio fue que te puso el rey Midas de la televisión, porque lograste hacer plata. Hubo años que se ganó plata y tú dirigiste un canal que ganó plata algunos años. Hoy día pierde, pero en ese momento ganaba plata, que era Chilevisión. El rey Midas. Pero era una programación con mucha crónica roja, mucho asesinato, estaba el Pato Caldichuri, mucho asesinato, y eso Gran le daba valor, rating. Pato Caldichuri. Sí, Oye, pero dale. es un tipo de televisión, ¿no? Sí. Y mucho programa de farándula. Y ganaban plata. Entonces, a mí me gustaría saber, hoy día, el ex rey Midas de la televisión, ¿qué autocrítica puedes hacer de esa época? Porque eso fue como el germen, la génesis de la desconexión posterior, quizá, ¿o no? No lo sé, mira, todavía no estoy en capacidad de hacer el libro de historia, de escribirlo realmente como son las cosas. Yo sería injusto conmigo mismo. Lo del rey Midas es una tontera, son títulos que se ponen tantos títulos que da lo mismo. Pero sería injusto conmigo mismo si no hiciera una mirada un poco más ajustada a lo que realmente he hecho en estos años de televisión. Los años 90 en Televisión Nacional fueron unos años de plata muy difícil de conseguir, muy compleja, pero de cambio del paradigma de la televisión chilena después de la dictadura. Y eso fue la gran década de Televisión Nacional. Sí, claro. Pues ahí estaba yo. Sí. Para que no me... Sí, en realidad mi pregunta iba más en los años 2000. Ya. En los años 2000 el mundo también empezó a cambiar. Es decir, si tú me apuras un poco, el estallido social de octubre se fragúa en los años 2000. Y una característica de la élite fue en los años 2000, por ejemplo, desconocer los profundos problemas de seguridad ciudadana producto de la gran distancia social que había entre algunas élites y la gente normal, la gente que vivía en los Bajos de Mena, que vive en los Bajos de Mena, que fueron trasladados, Sí, la sociedad cambió mucho más rápido que los medios, que la política, etcétera, etcétera, etcétera. Chilevisión, nosotros tomamos una decisión en algún minuto con Chilevisión, a propósito de la peyoratización de la crónica roja y todas esas cosas, de estar junto a los problemas reales que existían en ese minuto en la sociedad. Y uno de los problemas, una de las puntas del iceberg más notorio de la desigualdad en Chile fue el tema de la seguridad ciudadana. Y fue muy brutal.
y son los años en que se cometieron femicidios, como que parecía... Había teoría detrás, no había solo rating. El mejor rating que tuvieron nuestros programas no solo eran los noticieros, fueron, en fin, matinales, fueron una variedad de cosas. Yo encuentro que fue... por momentos todos cometemos errores, todos, los diarios, los semanarios, las radios, todo. Es posible que hayamos cometido errores. Yo siempre decía al interior de los canales en que trabajé, en este canal se cometen a lo menos 5 errores diarios, de distinta índole, que escribieron Concepción con S, desde que exageraron una nota, desde que faltó una contraparte. Eso pasa, eso es así. El fragor del día a día te conduce a eso. Pero si tú me preguntas a mí que la crónica roja como algo peyorativo, yo, un momentito, analicemos un poco de qué Chile estábamos hablando. La televisión fue concebida durante décadas, desde que se inició, hasta los años 2000, te diría yo, finales de los 90 y los 2000, como yo sé lo que tú tienes que ver. La televisión es esto, la sociedad es esto otro, y la televisión simplemente grababa y mostraba eso. Nosotros hicimos un esfuerzo muy serio, muy profundo y con muy buenos resultados, porque la plata viene por añadidura. Después te voy a explicar esa parte, o te voy a explicar lo que yo pienso acerca de esa parte. Pero hicimos un esfuerzo muy serio por estar donde los problemas de la gente estaban. Eso no lo estaba haciendo. ¿La farándula incluye eso? Incluye eso. En tu familia, en la mía, en la Victoria, en los almuerzos de domingo se pela como salvaje, quiere saberse, etcétera, etcétera. Nosotros hicimos simplemente el ejercicio lleno de errores, debo reconocerlo. Muchos errores, sobre todo al comienzo, de poner esas cosas, relevarlo, y los personajes con relevancia social, no social, sino que social, la socialité, que habla una cosa, que construye una carrera en base a su discurso, es bueno que de repente tenga un poquito de accountability, un poquito de rendir cuentas acerca de eso. Pero si eso pasaba hace 10 años. Eso es lo que había detrás, eso es lo que nosotros pensábamos. Bueno, pero se cometen errores, yo reconozco. Y si eso pasaba hace 10 años atrás o un par de años atrás, ¿cómo está hoy día, a tu juicio? ¿Cómo se reinventa a partir de la televisión abierta? Pero además, sobre todo, ¿qué es lo que está buscando, desde tu perspectiva, el ciudadano hoy en día a la hora de sintonizar un canal de televisión abierta? ¿Qué quiere consumir? ¿Cuál es el contenido que quiere yo creo que hay varias cosas que quiere el ciudadano, porque afortunadamente no somos uniformes en nuestra cabeza, tenemos muchos intereses. Primero, entretención. O sea, nadie está dispuesto a leer o consumir o ver un medio de comunicación que tenga un lenguaje fome, para decirlo en castellano antiguo. Segundo lugar, informarse. Porque vemos paneles, vemos políticos, vemos de informarse todo, de acuerdo todo. a lo que esté pasando. A veces no pasa mucho en un país, o creemos que no pasa mucho, y nos interesa informarnos de fútbol, nos interesa informarnos de otras cosas, etc. Pero la información, sentirse conectado con lo que está ocurriendo, es un must, perdonen la ciutiquería, es un deber ser. De los medios de comunicación en general. En los medios de comunicación en general, la televisión, por supuesto. Y tercero, que es una particularidad de la televisión y que lo fue muy fuerte y sigue siéndolo en gran medida de la radio, compañía. ¿Qué significa ser compañía? Para mi gusto no es hablar puras leceras, no, es compartir con el auditor, con la persona que está en la casa o con la familia, porque ya no es tanto la familia que se reúne, pero es compartir y entender lo que pasa en el mundo. Esa es la compañía que busca la gente. Por eso que los públicos de los matinales actualmente, que se han dado un vuelco increíble en cuanto a contenido, siguen ahí. Los públicos se sienten acompañados cuando, no tengo idea, vamos a poner el ejemplo de, no sé, pues de la Tonka Tomisic metida hablando con un político. Les interesa estar en lo que está pasando, particularmente en momentos como ahora, en que la Constitución, el estallido, el tema de las pensiones, etcétera, etcétera, está, y la gente quiere entender. Y la televisión, baja esa es la compañía. ¿Y por qué si es así y lo logra hacer? Sí. Hipoteticemos que lo logra hacer. ¿Por qué sigue baja año a año la inversión publicitaria en televisión? Por eso te decía yo al comienzo
que más que el tema de los contenidos que sigue habiendo, yo encuentro que vamos a hablar de las marcas televisión. quieren estar donde está la gente y donde Sí, la gente se pues. siente cómoda. No, el avisaje quiere estar en conexión con la gente que compra, digamos las cosas crudas. Claro. Eso es lo que busca, no tengo idea, los retail, lo que buscan las compañías de bebidas, lo que buscan todos los que venden. Quieren estar en contacto con un mensaje. Probablemente la televisión se ha quedado un poco atrás en ese ámbito, en el ámbito de serle útil más allá de la tanda, más allá de lo que clásicamente se entiende como avisaje de televisión, y por lo tanto se ha desvalorizado un poco lo que se está haciendo. Debe tener también alguna participación la irrupción de lo que hablamos antes, La de nuevas tecnología, plataformas, por exactamente, supuesto. están los nuevos formatos. Bueno, de hecho tú mismo estás ahora también Apareció como socio de competencia. Sube la Radio, que es una radio digital, completamente online, pero que de todas maneras tiene su público ahí captivo, Sí, mira. o sea, cautivo. Y Sí, po. Bueno, la Aquí publicidad se reparte entre más actores, eso es se una realidad. reparte, se Pero por- atomiza. y hay una Claro, pero por- migración La ahí. tecnología te permite llegar directamente y segmentadamente. Yo Sí, la publicidad digital trabajo es en muy- Sube la Radio, que es la publicidad una cosa digital muy... te permite mucha focalización Por que la supuesto. televisión abierta no, pero igual es notable cómo baja y baja lo de la televisión abierta porque es un canal antes tan querido. Ese es el tema pendiente. Ese es el tema. Me habría encantado tener la solución mágica hace... Estábamos esperando que la dieras aquí hoy No, día. no, yo cobro por eso. Oye, no va a haber festival de Viña. ¿Qué opinas Sí, tú sobre el festival de Mira, Viña y sobre ese nadie está esfuerzo? obligado a lo imposible. Hacer un festival de viña sin público es muy difícil. Es muy difícil porque financia mucho. El ticket de la entrada es muy importante a la hora de hacer el financiamiento del show. Adicionalmente a eso, digamos, están todos los problemas, no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo, el tema de salud. Nadie anda viajando ahora ya, ¿a qué hora es el festival? Y llegar ya, eso está muy, muy restringido. O sea, no están dadas las condiciones, creo yo, honestamente. Ahí tendrán que ponerse de acuerdo Canal 3 y Canal 7 con la Municipalidad de Viña, a ver cómo le hacemos. ¿Cómo Yo se creo que formula esto? ponerse en posiciones blanco y negro en este aspecto no sirve ni al uno ni a los otros. Y tendrán que ponerse creativos y ver, mira, esto lo vamos a reemplazar de esta manera. ¿Qué te parece si este año lo hacemos vía streaming, una cosa, un festival distinto? Lo reemplazamos con un año más de concesión para qué sé yo, hay que conversar eso. Pero a mí me parece perfectamente natural. Están cerrados los restaurantes, está cerrado el comercio. En fin, estamos en un problema serio, no es broma. Entonces, yo pienso que ahí la responsabilidad es de la municipalidad y los canales que tienen la concesión en conjunto en diseñar una salida razonable. A mí me carga porque encuentro que el Festival de Viña siempre es representativo de lo que está pasando y todo lo demás. A mí me gusta pero en el esta festival. realidad ahora no es sostenible. Ahora con lo que estamos viviendo No con es la sostenible. pandemia, el hecho de que lo que decías tú, que no se puedan cortar boletos, no había poder Claro. la gente se Exactamente. participe. No creo que el gobierno tenga la voluntad de ir en un rescate del Festival de Viña porque hay otras cuestiones No. más urgentes, me imagino. Sí, pues. Oye, y en términos generales, para ir finalizando esta conversación, un poco mencionábamos también lo que estaba pasando con la crisis económica, por decirlo de alguna manera, de los 4 canales de televisión abierta, al menos los más grandes, lo que pasaba ahí con los números, lo que pasa también con 7. la sintonía. Bueno, es verdad. No hay enemigos chicos. Estamos... Eso es verdad, me gustó esa Y si esa cuentas visión. este canal, Pero de todas llegan a maneras, 10. ¿cuál sería la oportunidad, crees tú, para, en este caso, la televisión abierta, de reinventarse o de volver a sintonizar directamente con sus audiencias? Primero que nada hay que hacer un diagnóstico correcto, un diagnóstico más allá de las urgencias. Ese diagnóstico es clave a la hora de tomar decisiones. Yo creo igual que la competencia cambió y que el estilo de la televisión va a cambiar, lo que hablábamos a un comienzo. No, y con la digitalización van a aumentar los canales. También. Entonces, Esto va a pasar parecido a lo que pasó con el cine. Tú te das cuenta que en los años 50, 60, los grandes actores eran de las compañías, de la Metro, de Sí, pues. Paramount, Exclusivo. Hoy día son todos freelancers, los llaman para la película, llegan a un negocio, les pagan, hacen un contrato y chavo. O sea, se acabó ese concepto. En la televisión
en Estados Unidos y en Europa está pasando lo mismo. Estos grandes monstruos. Y yo creo que eso para la industria chilena particularmente va a ser bueno, porque va a ser un estímulo a la producción independiente. Va a haber mucho buen profesional que se va a enganchar en proyectos, pero desde ser externo y no hacer cargar a los canales con este peso tan enorme, ¿no es cierto?, de tener a todo el mundo contratado y que parte de la competencia consiste en contratar más gente que el del lado. Yo creo que ese mundo se acabó. Ese mundo se acabó. Jaime, se nos pasó muy rápido el tiempo conversando contigo. Podemos hacer un programa especial. Podemos hacer un especial más adelante. Siempre y cuando llegues con el dato que no quisiste dar. No, pues no puedo dar todos los datos, sino en que quedo yo. No, está bien. Pero lo dejaremos para un próximo episodio, quizá, sí. a ver si es que logramos convencerte. Oye, con muchas eso. cosas, hay muchas cosas por descubrir todavía y vivir. Estamos en el medio de una Eso es situación, para decir algo que se dice mucho, hiperlíquida. Sí, pues completamente. Nada está líquido. quieto, todo se está moviendo. Bueno, ahí... Eso, la visión ahí de Jaime Aguirre. Con su buen look. Me gustó además el cambio de look, te lo dijimos Eso de fuera puro cámara, aburrido. pero- Nos vemos. De puro aburrido. Nos vemos. Jaime Aguirre, queremos agradecerte entonces tu presencia aquí en Vía X El Mostrador. Federico, el tiempo vuela. Siempre. Exactamente, Nos así que vemos nosotros mañana. vamos a ir. Exactamente, nos vemos Tiene- mañana hoy Chao. finalizando este capítulo. Les agradecemos a todos ustedes por su sintonía y mañana a las 10:30 de la noche entonces nos reencontramos nuevamente en Vía X El Mostrador. Que estén muy bien, chao, chao.